del presidente Bernardo Arévalo a la fiscal general Consuelo Porras. Dice que, bueno, no llegó. Después sí llegó, pero se levantó porque dijo que el contexto legal no era el propicio ni el propio para quedarse ahí. Ella viene y lo invita. El presidente no va, sino que asigna al ministro de Gobernación. Ayer sale en un video la fiscal general, sale de una puerta y vuelve a lanzar un reto a la presidencia para que llegue, y horas después el ministro de Gobernación, por medio de sus cuentas de redes sociales, le dice: yo no voy a hacer TikToks, lo que yo voy a hacer es una agenda de trabajo. Grandes rasgos. Y la presenta. Y la presenta, claro. Presenta la agenda de trabajo. En este caso, esta podría ser la nota del día, porque se supone que tendrían hace 10 minutos que haber empezado esta reunión. Así es. Podemos platicar de eso, pero también podemos platicar de otras cosas que estaban ocurriendo alrededor de la coyuntura. Tenemos 2 invitados, ¿los presentamos? Por supuesto que sí. Aquí en cabina está con nosotros la licenciada Claudia Villagrán. Ella es analista política independiente y fue miembro del equipo fundador del Instituto de Transformación de Conflictos y Construcción de la Paz en Guatemala, Intrapaz. Y también está con nosotros el licenciado Luis Fernández Molina, catedrático universitario, autor de libros de derecho y además fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A los dos, por supuesto, les damos los buenos días y le agradecemos a la licenciada Villagrán el que esté aquí con nosotros. Y también al licenciado Fernández Molina, que se encuentre por la vía telefónica acompañándonos, lamentando que no esté por acá. Así es, aquí estaba su lugar, pero otro día. Licenciada Villagrán, empecemos con usted. De este pulso, hasta ahora, ¿quién va ganando, si es que hay ganador? Difícil. Yo creo que todavía no hay ganador, en la medida en que uno presume que el propósito final es cómo hacemos para mejorar el sistema de investigación y el sistema judicial en términos generales, que la justicia sea más accesible, que haya mejores servicios para la población. En la medida que la actuación de la institución, en este caso el Ministerio Público, no sea, o por lo menos no se perciba como una función que realmente está atendiendo con ecuanimidad, con balance, con justicia a todos los casos, se está atendiendo independientemente de dónde provengan o a quién haya que investigar. Se está actuando con la misma diligencia. En la medida que no se perciba eso, yo creo que estamos perdiendo todos, ¿verdad? En términos generales. Ahora, en el pulso entre ambos, yo creo que hay una propuesta inicial o una solicitud inicial de parte del presidente Arévalo de solicitar la renuncia. Yo creo que lo que no hemos visto es, cómo materializar esa renuncia de la señora fiscal. No sirvieron las protestas de más de 100 días para que se hiciera realidad esa renuncia. Tampoco la recolección de firmas. Hay más de 150,000 firmas corriendo por allí. Tampoco las sanciones internacionales. Sí, nada es ha obvio servido. Que ella no va a renunciar. Así es, por ahora, eso es bastante evidente. Hacer. Entonces, digamos que esa solicitud de renuncia pareciera no encontrar eco en ninguna parte, ni un canal por medio del cual se pueda hacer realidad. Y por el otro lado, la fiscal se muestra indiferente a todo ese tipo de solicitudes. Yo creo que lo único que nos queda por ver es si el gobierno va a tomar acciones más drásticas. No sé por dónde, no sé qué rutas pueda tener, pero podría ser, se ha hablado desde el tema de cambio a la legislación, por ejemplo, hasta temas de consulta popular. Se han barajeado un montón de opciones ahí. Habrá que ver si el gobierno decide continuar o después de esta reunión, dependiendo de cuáles sean los resultados, deciden hacer un pacto, digamos, de convivencia pacífica y ver cómo avanza esa relación. Licenciado Fernández Molina, ¿cómo lo ve usted? ¿Alguien está ganando este pulso? Buenos días. Buenos días a todos. Aquí pues preocupado por la situación, también preocupado por el Guillain-Barré, yo que pasé por eso, pero espero se controle. Ahora, respecto a la pregunta, me choca la palabra pulso porque es indigno de los funcionarios de alto nivel que están involucrados en esto. De hecho, creo que el presidente ha hecho un papel discreto, sí ha pedido la renuncia, pero no entra a ese jueguito. Hablan de un video y qué bueno que no hablen mucho, porque no vale la pena
reproducirlo, darle gusto de generalizarlo. De hecho, cuando me hablaron para la entrevista, yo no lo tenía en ninguno de los chats, tuve que buscarlo y me pareció grotesco, infantil, a reality show, saliendo ella de su despacho y hablando hasta con un tono casi burlesco, como de un pleito de mercado, y va a venir a las 9 de la mañana. Realmente choca, no es digno de funcionarios de alto nivel, que además deberían estar ocupándose en otras cosas. ¿Por qué ahora de cualquier ministerio o de cualquier de dirección general resultan denuncias? Mire, aquí faltó tal cosa, aquí hubo sobornos, cohechos para otorgar licencias, o para otorgar visas, o para la compra de escaleras, o para el Ministerio de Comunicaciones y Obras. Muchas denuncias. La pregunta que hago es, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué todos estos funcionarios pícaros, habrá que probárselos, pero todo indica que hay algo irregular? ¿Por qué actuaban a sus anchas? Como que no hubiera Ministerio Público antes del 14 de enero. O sea, la función principal por la que se debe sentir orgullosa la señora fiscal es por los logros de el Ministerio Público combatir la corrupción. Y entre comillas, duelo, viene en un mal momento cuando la nueva administración viene con la intención de combatir la corrupción, y lo ha demostrado, ya lo dije, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Salud. Todos han levantado denuncias. Y por lo mismo, ¿qué pasó en el año pasado? ¿Dónde estaba el temor del funcionario corrupto como para actuar de esa forma? Y que ahora sí se están destapando. Que yo le pediría, ya no destapen más, porque están saliendo sabandijas y alimañas y sapos y culebras. No, de cualquier caja que están levantando salen mucha corrupción y mucha situación. Esa es la función del fiscal general, y no la andar en un jueguito con un presidente que tiene mucha más dignidad que él, fue electo por el pueblo, es el representante de la unidad nacional, de la dignidad nacional, es, aunque a muchos les duela, el comandante general del ejército, y como dice el artículo 251 de la Constitución, el Ministerio Público es un auxiliar, subrayo la palabra, auxiliar de la administración pública. O sea, no están al mismo nivel, ni se deben poner al mismo nivel, y por eso es indigno, repito, y un poco cutre, un poco chabacano este tipo de debate. Y sobre todo demuestra de alguna forma que la fiscal tenía algún interés subjetivo en que las cosas tuvieran un diferente curso, un diferente recorrido. Mucho que analizar respecto de lo que dice el licenciado Fernández Molina, y para hacerlo yo le voy a hacer dos preguntas a la licenciada Villagrán, y después de esas dos viene la pregunta real. Licenciada, ¿a usted le queda alguna duda de que el Ministerio Público intentó que no se respetaran los resultados electorales? No, ninguna. ¿No? Ninguna duda. Y a raíz de lo que está diciendo el licenciado Fernández Molina y de lo que está saliendo a luz, ¿tiene alguna duda de que ha habido una serie, muchas gavetas de corrupción que no se investigaron durante los últimos años? No. No tiene ninguna duda. Que no hay ninguna duda. Bueno, entonces la pregunta real es ahí, ¿cómo queda el Ministerio Público con eso? O sea, en que dice el licenciado que no es un pulso, tiene razón. En esta situación, ¿cómo queda el Ministerio Público? Yo creo que el Ministerio Público tiene una pérdida de credibilidad muy fuerte frente a la población. Yo no he visto encuestas, pero puedo
presumir que quizá esté entre las instituciones con menos nivel de credibilidad en este momento en Guatemala, a la par de otras que están tratando de recuperar esa credibilidad, como el Congreso, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que el problema aquí va en dos vías. La primera es que hay una percepción generalizada de que hubo una dedicación especial de tiempo en la FES y en algunas otras fiscalías para buscar cómo entrampar ciertos procesos o cómo hacer avanzar algunos procesos que ni siquiera tenían pruebas suficientes como para hacerlas avanzar. Digamos, la vergüenza más grande, creo yo, fue la última de las conferencias de prensa cuando piden que se desconozcan los resultados electorales. Y ahí enfatizo el hecho de que haya sido la FESI la que lo haya solicitado. Claro. Solamente analizar ese claro, porque ese eso es competencia, primero tendría que ser competencia del Tribunal Supremo Electoral, y en última instancia dentro del ministerio hay una fiscalía de temas electorales, pues, ¿verdad? Entonces, hay una dedicación muy casi exclusiva a buscar problemas al partido o al presidente, a algunos de los diputados. Entonces, esa percepción de que no es una justicia balanceada, que estamos aquí pensando específicamente en cómo dañar a determinado grupo, periodistas, ¿verdad? Eso fue bastante evidente por parte del Ministerio Público en los últimos tiempos. Pero es cuando uno va a revisar otros datos del Ministerio Público, por ejemplo, por decir algo, cómo avanzan los casos de violencia contra la mujer dentro del Ministerio Público. Y ustedes ahí lo que pueden ver es que hay una desestimación increíblemente alta de casos solamente en ese tema, ¿no? La eficiencia del ministerio no se mide precisamente en función de casos que han llegado a juicio, que es lo que debería suceder, o que se han desestimado las investigaciones porque en realidad no se encontró evidencia que sostenga la acusación, cuando en realidad se están desestimando porque pasó el tiempo y no lograron avanzar la investigación. Entonces se están cerrando muchos casos sin tener una solución judicial. Entonces hay un total desgaste de parte del ministerio como tal, y por supuesto de la fiscal como representante de ese ministerio. Yo creo que ahí es donde está la lucha en este momento de cómo logramos equidad, cómo logramos ecuanimidad, justicia, y que ahora sí se le preste atención a todos esos casos de denuncias de corrupción que no se investigaron o que quedaron ahí guardados hasta y que siguen ahora, saliendo. y que siguen saliendo muchos. Licenciado Fernando Molina, sí, como usted dice, la fiscal general no está a la altura del presidente. ¿Cómo tendría que enfrentar el mandatario Bernardo Arévalo este tema del Ministerio Público? Bien, como dije, es el Ministerio Público un auxiliar de la administración. En ese sentido debe haber coordinación. Esas ruedas dentadas de la maquinaria deben cazar perfectamente para que esa máquina esté girando como corresponde. Ahora, hay muchas incongruencias y contradicciones, empezando por la Corte de Constitucionalidad e incluyendo a la fiscal general, porque la fiscal general, cuando llegó a la reunión en el gabinete, dijo: vengo, pero no me puedo quedar porque no puedo hablar de esas cosas. Primera incongruencia, pero sí habló con Jimmy Morales de X temas, habló con Yamatei. ¿Por qué ahora no habla? Incongruencia 1. Incongruencia 2. No voy porque no puedo hablar de esos temas, pero le invito para que hablemos de esos temas. ¿En qué quedamos? ¿Puede o no hablar? Y aclaro, no es el hecho de la invitación en sí, de la presencia, es el contenido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Si usted, presidente, me va a preguntar cómo van los testigos o tal y tal cosa, disculpe, señor presidente, de eso no se lo puedo responder por la reserva del expediente. Pero si me va a hablar de cómo van las fiscalías, cómo va el presupuesto, cómo va la ley orgánica en cuanto al personal, cómo van las investigaciones en general, y el ataque a las extorsiones que están de moda y a los robos flagrantes y descarados en la Avenida de la Reforma y en cualquier otro lado.
Si me pregunta eso, claro que es de interés del Ejecutivo en llevar a cabo esa coordinación. O sea, no es por el hecho de que me inviten o no, voy o no voy, es por el contenido, la agenda, de qué vamos a hablar, porque hay una parte de la que sí, perdón, señor presidente, con todo respeto, de esa no puedo hablar. También hay incongruencias de la Corte de Constitucionalidad. Es claro que después del resultado 25 de junio, la gran sorpresa fue ese segundo lugar. Entonces vino un nuevo ataque colateral al estilo Napoleón, que mandaba su caballería por un flanco, que era atacar a Semilla. Y la Corte de Constitucionalidad ahí sí actuó bien. Hay que decir cuando sí y cuando no. Actuó bien y fue para muchos, coloquialmente, entre comillas, donde metió la pata, porque dijo que se deberían respetar los resultados oficializados por el Tribunal Supremo. Ahí sí decantó completamente el escenario. Y más adelante dijo que las elecciones, la segunda vuelta, deberían ser entre el partido UNE y el partido Semilla. Ahí como que la Corte de Constitucionalidad se salió de la órbita, de la alineación de planetas en el cuadrante de Sagitario. Ahí se salió completamente. Ahora como que quiere regresar, o de alguna otra forma, en incongruencia. Y digo incongruencia también de la Corte de Constitucionalidad, porque siempre dijo en esos fallos, julio del año pasado y septiembre, que el Tribunal Supremo es el ente constitucional encargado de definir. Entonces, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad es la que define si un partido político está suspendido o no está suspendido? Cuando el hecho de estar suspendido depende de su registro. Y ese registro está en el Tribunal Supremo Electoral. Y también, pero es otro tema y no quiero extenderme, la inaplicabilidad de una ley que es propia para combatir carteles, clicas, bandas de extorsionadores, secuestradores, contrabandistas, que se organizaron para ese fin, delinquir, aplicar esa ley a una organización que se crea, que se funda, que se organiza para otros fines, participar en política, que puedan cometer delitos, que haya infiltrados, colados, algunos delincuentes, es posible, investíguenlos, porque no es correcto que sigamos así. Es como si un equipo de fútbol, mi equipo, que tiene 80 años de estar, ha ganado 10 campeonatos, pero de repente unos directivos falsificaron unas partidas de nacimiento y sobornaron árbitros. Y también hablan de algo de financiamientos raros. Pues yo, como fanático de ese equipo, exijo que se investigue, pero no que le apliquen la ley contra la delincuencia y suspendan al equipo. ¿Y qué quiere decir suspensión? Que ya no juega, o que pierde los campeonatos, o que desciende la segunda división. O sea, una inaplicabilidad en la que se ha impugnado, y la Corte de Constitucionalidad no ha sido clara, ha sido titubeante y contradictoria. Gracias, licenciado. Antes de ir a la pausa, tenemos un avance noticioso con Ángel Oliva para darle seguimiento a esta reunión entre la fiscal general Consuelo Porras y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Ángel Oliva, adelante, le escuchamos. Así es, Felipe, buenos días y buenos días a la audiencia de Emisoras Unidas. En estos momentos nos encontramos en la sede central del Ministerio Público, en donde se está llevando a cabo la reunión entre el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la fiscal general y jefa de esta entidad, Consuelo Porras. Hasta el momento, lo único que se conoce es que la reunión ya inició. A los medios de comunicación nos han ubicado en la sala de conferencias del Ministerio Público, ya que después de esta reunión, para las 10 horas, se tiene programada una conferencia de prensa por parte de autoridades del ente investigador. También se dio a conocer de que el ministro de Gobernación estará dando una conferencia después
de que finalice la conferencia del Ministerio Público. Aproximadamente a las 11:30 horas está programada esta conferencia de prensa que se estaría llevando a cabo en la sede de la cartera del Interior, ubicada en la 14 calle y Sexta Avenida de la zona 1 capitalina. Hasta el momento, pues como les indicaba, la única información que se tiene es que esta reunión ya ha empezado, en la cual están participando también los viceministros de la cartera, así como el ministro de Gobernación Francisco Jiménez y la fiscal general Consuelo Porras. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Gracias, Ángel. Bueno, la convocatoria del Ministerio Público a las 10 de la mañana. O sea que si empezaron puntuales la reunión, el MP no tenía previsto que durara más de una hora. En el caso del titular de Gobernación, ha invitado a los medios a las 11:30. 11:30. Vamos a la pausa, volvemos. Retomamos aquí la conversación que estamos sosteniendo tanto con la licenciada Claudia Villagrán como con el licenciado Luis Fernández Molina. La licenciada Villagrán está con nosotros, el licenciado Luis Fernández Molina nos acompaña por la vía telefónica. Ya sabemos que la reunión entre la fiscal general y el ministro de Gobernación empezó y que habrá conferencias de prensa posteriores a ella. Licenciada Villagrán, ¿qué espera usted de esa reunión? ¿Se podría dar ahí esta ruta de coordinación para trabajar de forma conjunta de alguna manera? Bueno, yo esperaría que por lo menos sí se definan canales de comunicación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, que es diferente a hablar de canales de comunicación entre el Ministerio Público y el presidente, ¿verdad? O sea, ¿a qué quiero llegar? Que el Ministerio Público, o más bien el Ministerio de Gobernación, no puede hacer mucho trabajo si el Ministerio Público no colabora, que finalmente la policía la función que tiene es la captura, pero la investigación y la digamos presentación ante los jueces es función del Ministerio Público. Entonces yo creo que mínimamente debieran de salir de ahí algunos acuerdos respecto a cómo van a coordinar acciones esas dos instituciones. Ahora, diferente es cómo se supera la convivencia no tan agradable que ha habido entre la presidencia, el partido Semilla y el Ministerio Público. Yo creo que ahí es donde hay que tomar otras medidas. No creo que se resuelva con una reunión como la que están teniendo, con la agenda que se propuso, que no sabemos si es que se aceptó por parte del Ministerio Público la agenda del Ministerio de Gobernación, pero por lo menos había una ruta más o menos identificable sobre los temas que podían querer hablar. Entonces, creo que hay que manejar ese tema a dos niveles totalmente diferentes, y uno esperaría que por lo menos en el nivel puramente operativo salgan algunos acuerdos de esa reunión. Bueno, en ese sentido, licenciado Fernández Molina, yo le preguntaba a la licenciada Villagrán, bueno, hice dos preguntas para llegar a una. La primera era si le quedaba alguna duda de que había habido un intento directo del Ministerio Público, evidente, de que no tomara posesión Bernardo Arévalo, de no respetar la voluntad popular. Ella dijo, no tengo duda de que eso ocurrió, y también sobre los casos que no se han investigado. Aquí es donde quiero preguntarle a usted. Digamos, hoy pueden platicar lo que quieran, 2 horas, 3 horas, 5 horas, el ministro de Gobernación y la fiscal general, pero si no hay una voluntad de parte del MP de perseguir la corrupción, ¿en qué estamos? ¿Qué piensa usted, licenciado? Bien, ahorita en la franja noticiosa, a guisa de ejemplo, aparece una noticia, según entendí, que el Ministerio de Salud, el ministro, reclama que X compra que hicieron por 3 millones se pudo haber hecho por 300,000 quetzales. Y eso es el manejo de una remodelación de una bodega. Sí, lo dijo ayer aquí. O sea, un botón de muestra. Usted lo dijo, Luis Felipe, abren gavetas. Y yo a eso me refería. Ya no abran gavetas más, porque van a salir sapos y culebras en todo. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde estaba el temor al Ministerio Público? ¿Por qué estos pícaros actuaban a sus anchas anteriormente? O sea, es mucho lo que tiene que investigar en el sentido ese. Ahora, coincido con la licenciada Villagrán que el diálogo, la coordinación en las funciones que a cada uno corresponde, porque en esta persecución del crimen y la corrupción van de la mano. Uno hace la investigación y el otro recibe las órdenes de detención, cuando son debidamente giradas.
Y digo debidamente, y no puedo dejar de decirlo, al exministro de Gobernación, cuando lo fueron a traer, como decían antes, lo fueron a traer del buche y lo dejaron hasta del viernes hasta el martes. ¿Por qué no lo citaron decentemente? Venga y veremos si lo vinculamos o no. Y el martes lo dejaron libre por falta de mérito. O sea, ese tipo de actuación del Ministerio Público es el que la población se queja. Y es obvio que a lo largo de los 5 o 6 meses, por cierto, paréntesis, ya la CAME, o sea, la Comisión de Modernización del Sistema Electoral, ya debe tomar en cuenta que 5 o 6 meses es demasiado tiempo entre la elección y lo que es puramente la toma de posesión. Cierro el paréntesis y regreso a que sí era clara la intención de bloquear al partido Semilla a como quiera diera lugar, incluyendo, como mencioné, la aplicación de una ley que no venía al caso porque Semilla no es no es organizado como grupo delincuencial. Que puedan cometer delitos es posible, investíguenlo, el Ministerio Público. Por eso devenía un poco infantil aquel amparo donde se pedía que el Ministerio Público no investigara. Por Dios, después que le dio risa a los magistrados, dijeron, ¿cómo vamos a declarar eso si la función constitucional del Ministerio Público es investigar? Pero sí se notaba esa intención. Yo la incongruencia que veo es la relación, como mencionaron ahí, entre Semilla y la fiscal, entre el presidente y la fiscal, porque la fiscal, según da a entender con todas las actuaciones de su gente, porque el fiscal Curruchiche no actuó por su propia voluntad y libertad. Él siempre coordinó y tuvo la autorización de su jefa superior, que es la señora fiscal. Entonces, era clara la intención de bloquear y no permitir la participación de el partido Semilla, porque lo consideraban algo delincuencial. A ese tipo de relación me refiero, entre una fiscal que persiguió a un supuesto delincuente y que ese supuesto delincuente resulta ahora ser el presidente constitucional de la República. Esa incongruencia es la que debe de alguna forma limarse, si es posible limarse, y ver qué otro camino. La licenciada Villagrán habla de una reforma de básicamente el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que para mí sí es inconstitucional, y regreso a los titubeos de la Corte de Constitucionalidad, porque el 251 de la Constitución deja abierta libertad en el sentido que podrá removerla por causa justificada, y una ley menor corrige a la Constitución diciendo sí la puede corregir, pero solo en estos casos. Entonces, sí era procedente la inconstitucionalidad. Debemos ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con nuestros invitados. Nos acompaña tanto la licenciada Claudia Villagrán, aquí por la vía presencial, como el licenciado Luis Fernández Molina por la vía telefónica. Continúe escuchando. 5 minutos conversando, y que bueno, ha dado mucho de qué hablar en el sentido de esto que, como decía el licenciado Fernando Díaz, no es exactamente un pulso, pero al final de cuentas tiene implicaciones políticas que están muy claras. Así que seguimos conversando. Beatriz, usted va con la siguiente pregunta. Sí, licenciada Villagrán, del análisis que hemos hecho sobre la coordinación que hay entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, también hay que involucrar al organismo judicial, porque nada se hace si no hay orden de juez. Claro, sin duda. Y no ha sido precisamente un periodo muy lúcido para las cortes, ¿verdad? Tenemos, lo que hablábamos en el corte, el hecho de que todo este proceso no hubiera sido posible, todos esos intentos distintos que ha hecho la Fiscalía por sabotear las elecciones por un lado, pero también por
imputar de algunos delitos al presidente y a varios diputados de Semilla. A la vicepresidenta también. Sí, a la vicepresidenta también, a periodistas, a tiktokeros, etcétera, no habrían sido posibles si no hubiera habido un juez que firma una orden de captura o que firma, ¿verdad?, un antejuicio o cosas por el estilo. Entonces me parece... que declara un partido suspendido. También. Entonces sí, creo yo que de parte del organismo judicial y sobre todo, bueno, los magistrados de reciente elección que tienen un periodo muy corto de estadía, porque ya dentro de algunos meses se declarará la apertura a una nueva elección, pero también hay una responsabilidad ahí de la Corte Suprema en términos de definir mecanismos que permitan, digamos, tener juicios justos. Juicios que no se alargan, por ejemplo, como el de Zamora, que cada vez que llega a una audiencia la postergan para no sé cuántos días después. Hay todo un sistema que se alineó, ¿verdad?, en función de ser más severos incluso hasta presentar casos que no tenían la evidencia sólida para dañar a ciertas personas, a ciertos actores que les resultaban incómodas al régimen. Eso es evidente. Hasta el tema de presidios, por ejemplo, cómo se trata a un preso como los de alto perfil que tuvimos con la CICIG, cómo estuvieron retenidos, porque la mayoría o muchos ya están libres, pero cómo se les trató a ellos y cómo se trató a ¿verdad?, algunos de los que fueron capturados, jueces que fueron capturados o exfiscales de la FESI que fueron capturados en la época del último gobierno, que han sido tratados hasta de tortura. Se habla de la forma en que están siendo tratados dentro de las cárceles. Entonces me parece que hay todo un sistema alineado. Hay un ejemplo que, ¿verdad?, todos conocemos, que es el de José Rubén Zamora. Sí, así es. O el de Virginia de la Parra. O el de Virginia de la Parra, ¿verdad? Entonces hay como un ensañamiento en contra de determinados grupos y eso me parece que responde al sistema en general. Cómo ha funcionado hasta ahora. Hay cosas que este nuevo gobierno puede hacer, pero hay cosas que no puede hacer, y el organismo judicial es uno de los que tiene poca capacidad de cambiar. A ver, el presidente no puede cambiar a un juez, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí le corresponde a la Corte empezar a autocriticarse, y eso es sano, digamos. Claro, por supuesto, sí. Es parte del sistema de pesos y contrapesos, pero tampoco puede suceder que la Corte considere que todo esto está bien, ¿verdad? O sea, tiene que haber también un ejercicio de depuración interna. No sé cómo se hace eso, pero tiene que haber un procedimiento a través del cual los sistemas internos de la Corte empiecen a funcionar para sancionar a aquellos jueces que están actuando, digamos, hasta fuera de la legalidad. Yo no sé si eso es correcto decirlo así, si un juez puede hacer algo como eso, pero que por lo menos sus fallos son seriamente cuestionables en función de estar dictando órdenes de captura o sentencias que favorecen a determinado grupo, pero van en contra de otro sin tener suficiente evidencia para culparlos. Entonces creo que hay todo un proceso que debe llevar el sistema judicial, que es diferente al proceso que lleva ahorita el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Bueno, van dos preguntas aquí para el licenciado Fernández Molina. Licenciado, usted acaba de decir minutos atrás que a usted le parece inconstitucional el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ese que blinda al fiscal general para ser despedido por el presidente. En este caso, quisiera que usted nos compartiera rápidamente cómo vio usted lo resuelto por la CC en tal sentido cuando se le presentó el recurso. Realmente a eso me refiero, de actitud titubeante, errática, diferente del Ministerio Público. No maneja realmente una misma dirección. Ese artículo 14, cierto es que fue con dedicatoria a Thelma Aldana, no vamos a negarlo en ese sentido, ni la estoy defendiendo ni atacando, pero fue con dedicatoria para que Jimmy Morales no la destituyera, y el Congreso en ese entonces era complaciente con las posturas de Sisi. Ahora, ese artículo está encima muy mal redactado. Llama la atención que para el presidente hay causas de destitución por enfermedad, por incapacidad mental, por incumplimiento, etcétera. Hay varias
en el 165 de la Constitución, pero en esta, para destituir al fiscal general, solo hay una causa, que es cuando se dicta auto de prisión y después si queda en definitivo. No contempla realmente otras causales, por ejemplo, incumplimiento de deberes, y que no dependiera del presidente, que dependiera de la Corte de Constitucionalidad o del Congreso. O sea, fue mal redactado. Pero la Constitución otorga un derecho al señor presidente y una ley inferior le reduce ese derecho, porque ese derecho lo debe tener el presidente como coordinador, ya lo dije al principio, jefe de Estado y de la administración pública, comandante general del Ejército, de las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar. El presidente debería tener esa facultad con causa justificada. El problema es lo subjetivo de la causa justificada, pero sí entiendo que esa norma que restringe una amplitud que permite la Constitución, una pinche ley secundaria no la puede restar. Bueno, en este sentido casi tenemos el tiempo justo para las conclusiones. Licenciada Villagrán, todavía no tenemos noticias ni novedades desde el barrio de Gerona, desde la sede central del Ministerio Público. Estamos a la espera de que nuestro reportero Ángel Oliva nos cuente si ha habido, si ya salieron, si ya platicaron. La conferencia de prensa del MP está programada, por lo menos convocada para las 10 de la mañana. Pareciera que no van a empezar puntuales, y esto debido a que seguramente siguen conversando con el ministro de Gobernación. Y recordar que la del ministro de Gobernación está convocada para las 11:30. Sí, a ver si nos siguen conversando hasta esa hora, o sea, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero de lo conversado acá, de lo planteado acá, de lo analizado acá, ¿qué sacamos en limpio, licenciada Villagrán? Bueno, que yo creo que en primera instancia que efectivamente hay una necesidad de coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, y que no debería depender de quién sea la fiscal. O sea, esos canales debieran de ser canales institucionales que, independientemente de quién esté al mando de la institución, deberían de funcionar. Pero como ha habido tanto problema en esa línea, entonces yo creo que en principio ojalá que esta reunión por lo menos permita generar esos canales institucionales. Ese es un primer punto que sería positivo obtener como resultado de esa reunión. Pero lo segundo es que esto no resuelve la gran polémica, digamos, el gran problema, que es el tema de si es esta la fiscal que va a ser digamos, útil para efectos de la agenda política del gobierno. Es este perfil, es esta persona la que nos va a facilitar esos Cuando dice agenda política del gobierno se refiere a al tema de corrupción, la lucha contra la corrupción. Sí. Ahora bien, el tema de corrupción debería investigarse sí o sí, o sea, independientemente de que sea la agenda política de un partido. Claro, ejemplo. pero como sabemos no ha sido así, ¿verdad? De hecho, pues todo esto que se está encontrando ahorita y cómo, otra vez, no es un tema única y exclusivamente de la Fiscalía, tiene que ver el organismo judicial también, pero la liberación de muchos de los corruptos que estaban presos, que pasaron presos y que pasamos como ciudadanos esperando sentencias y condenas, y que han salido libres con, digamos, un golpecito en la mano, de decirle no se porte mal otra vez, ¿verdad? Pero que la Fiscalía ni siquiera ha apelado esos casos o ha presentado argumentos para que se vuelva a revisar la decisión de los jueces. Entonces creo que si apeló el caso de los periodistas, por ejemplo, sí. Por poner uno de muchos. ¿Verdad? Entonces ahí sí hay un tema de donde uno dice, es, digamos, la actuación de, que son 5 años de la Fiscalía hasta el día de hoy, no nos da señales de que sea una Fiscalía que va a estar teniendo como agenda prioritaria la investigación de casos de corrupción, menos aún con un presidente que no le es afín o cuya agenda han tratado de atacar, digamos, y entonces si la pregunta sigue estando ahí, si es esta la Fiscalía que necesita el gobierno actual para poder... ¿Es el gobierno actual o el país? El país, sí, claro. Bueno, por cierto, antes de ir con el licenciado Fernández Molina y sus conclusiones, un rápido avance con Ángel Oliva, quien se encuentra en la sede del Ministerio Público. Adelante, Ángel. Así es, Felipe, y es que aún me encuentro acá en la sede del Ministerio Público, donde se está llevando a cabo la reunión entre el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras.
Hace algunos minutos el ente investigador compartió algunas fotografías de esta reunión en la red social X, antes Twitter, en la cual se puede observar que la reunión está presidida por la fiscal, acompañada de su secretario general Ángel Pineda, así como otros fiscales del Ministerio Público. También en esta reunión participan viceministros de este ministerio, así como autoridades de la Policía Nacional Civil. Es parte de lo que se puede observar en las fotografías que fueron compartidas por el ente investigador en la red social X. Es de recordar que esta reunión estaba programada a iniciar a las 9 horas. Sin embargo, indicaron que se inició con algunos minutos de retraso. También es de mencionar que para las 10 se tenía programada una conferencia de prensa, la cual se prevé que se atrase debido a que la reunión aún se encuentra en proceso. Recordemos que la semana anterior la fiscal general hizo una invitación al presidente Bernardo Arévalo para que se presentara el mandatario a la sede del Ministerio Público para tener esta reunión. Sin embargo, en esa ocasión, el mandatario designó al ministro de Gobernación para acudir a esta reunión que se encuentra en desarrollo. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Bueno, licenciado Fernández Molina. Escuchamos sus conclusiones. Le pedimos ser muy breve. Adelante. Así es. Bueno, definitivamente tiene que haber coordinación y más que la población espera con este nuevo gobierno un ataque a la corrupción, una revisión de la corrupción anterior y un hasta aquí para el futuro, no más corrupción. Se necesita coordinación y creo que el presidente ha actuado con bastante discreción y en la dignidad de su cargo. Y sí echó un humito blanco a la fiscal y la fiscal creo que no lo quiso entender. Y solo termino con esto, Luis Felipe, usted dijo que era un pulso de un poco de personalidad, es cierto, pero también político. Y yo me pregunto, ¿por qué político? El presidente obviamente es político, pero la fiscal, ¿por qué entrar en un pulso político? ¿Qué partido, qué bandera, qué corriente representa políticamente la fiscal? Eso no puede ser, porque la ley del Ministerio Público y la lógica jurídica establece que el Ministerio Público debe ser ante todo objetivo. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes. A los dos. A la licenciada Villagrán y al licenciado Fernández Molina les deseamos un bonito día. Vamos a la pausa, regresamos.